Don Ricardo, lo primero de todo, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Encantado de poder comunicarme a través de este medio con todos. Un saludo. Bueno, esta entrevista se está emitiendo un viernes en el que usted ya estará en Roma, si Dios quiere. Hemos tenido que grabarla por esa misma razón previamente, pero no queríamos dejar pasar la ocasión sin hablar pues, de lo que van a ser unos días históricos también para la Iglesia. Cardenal abulense, uno de los más de 200 que participarán en el próximo cónclave, aunque de una manera diferente, luego lo hablaremos. Pero vamos a empezar hablando por lo primero, por este entierro de este sábado, en el que se esperan muchísimas personas y que va a ser sin duda un momento único, ¿verdad? Sí, sin duda. También la historia, la persona, la aceptación que ha ido teniendo, la amplitud de lugares por donde el Papa, sembrando humanidad y también apertura a la fe cristiana, al respeto mutuo desde Dios. Pero sin duda que ese marco incomparable de la Plaza de San Pedro, prolongada por la Plaza Pío XII y la Vía de la Conciliación, sin duda que será un lugar espectacular realmente pasado mañana. Un sábado para el recuerdo, para despedir a lo que bueno, pues muchos ya llaman como el Papa de los descartados, ¿no? El Papa Francisco ha dejado una impronta en la Iglesia durante más de 12 años. ¿Qué le gustaría destacar de él, de este pontificado? Yo tengo dos momentos que recuerdo también en estos días de forma particular, que en un principio no terminaba yo de ver la trascendencia que iban a tener, pero han sido dos subrayados fundamentales a lo largo de su pontificado. Uno fue el discurso que tuvo en una asamblea sinodal, cuando celebramos los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, que tuvo realmente un discurso no largo, pero magistral, que después he visto que abrió todo lo relacionado con la sinodalidad en la Iglesia. Aquel momento yo lo subrayaría, y otro momento también, siendo presidente de la Conferencia Episcopal, tuvimos una reunión convocados por el Papa en febrero, en que tuvo también, al terminar aquellos días que fueron realmente para mí inolvidables, tuvo un discurso sobre combatir la forma irrespetuosa del trato a los menores, abusando de su conciencia, de su confianza en la Iglesia, de su también debilidad y también del abuso sexual. También fue otro de los discursos que han marcado época. Es verdad que en relación con este punto ya la Iglesia había iniciado de una manera determinada, clara, decisiva, un Viernes Santo que presidió el Papa Benedicto XVI cuando era todavía el cardenal Ratzinger. Y ya entonces, ya eso fue un altabonazo para la conciencia de la Iglesia, y después lo fue teniendo y tuvo un momento álgido en aquella convocatoria del Papa Francisco y lo que después se ha venido haciendo también en nuestras iglesias en España. Pero son dos momentos que yo subrayaría como realmente estelares de su ministerio, con lo que después ha ido arrastrando. Evidentemente, la humanidad del Papa Francisco era una humanidad con la capacidad de acercarse al sufrimiento de cada persona, de abrazarla, de escucharla, de comprenderla en sus situaciones a veces difíciles, de estar cerca también con humor. Yo recuerdo en una ocasión, cuando fuimos a presentar la Semana Santa a Roma, tuvimos también un encuentro con el Papa y había un seminarista de Valladolid que estaba estudiando. Y entonces nos fuimos presentando ante el Papa. Y cuando el seminarista se presentó, yo soy seminarista de Valladolid, y el Papa le dijo, ¿y qué culpa tengo yo?
Mario, que se llama Mario el sacerdote, quedó el hombre, y un poco quedaron todos como y bueno, pero era así el Papa. También en las reuniones más serias podía tener esa pizca de humor, con lo cual aligeraba también el peso de las cosas que se fueran tratando y también la comunicación entre unos y otros. Era un maestro en las tertulias. Yo recuerdo unas visitas al Límina que tuve la oportunidad de hacer siendo arzobispo en Valladolid. Realmente era admirable. Le preguntábamos, iba respondiendo, escuchaba sin prisas lo que el interlocutor creyera oportuno que debía de comunicar y después iba respondiendo con humor, pero al mismo tiempo con claridad y abriendo horizontes. Yo he tenido la convicción de que estando con él se tenía delante como interlocutor una persona profundamente humana, respetuosa, abierta a los sufrimientos de la humanidad, con una mirada a largo horizonte y también, no solo horizonte temporal, también evidentemente geográfico y también donde duran los problemas. Pero no quiero ver. Eso, desde luego, es muy bonito recordar, ¿no? Recordar que es volver a sentir y a vivir pues, lo que nos ha dejado, el legado que nos ha dejado un Papa que nos ha marcado a todos, ¿no? A toda una generación. Es el estilo del Papa Francisco. Ha inaugurado un estilo en la Iglesia que es esa cercanía, esa empatía con la gente y esos gestos, ¿no? Esa gestualidad que tanto comunica. Claro, usted ha tenido muchas oportunidades de estar con usted, nos ha contado con el Papa, nos ha contado alguna de ellas. Para la Iglesia española también ha sido pues, una fuente de inspiración, ¿no? Y un bálsamo también para las heridas. Aunque no haya estado en España, yo creo que el Papa Francisco ha estado muy cercano también a la problemática española, a nuestra sociedad también abulense, lo hemos contado estos días. De alguna manera también nunca ha dejado sola a nuestra Iglesia. Sí, yo he tenido muchas oportunidades de estar con el Papa Francisco, también antes de haber sido elegido Papa. Eso es importante también. Yo recuerdo que nos dirigió a los obispos los ejercicios espirituales siendo arzobispo de Buenos Aires. Entonces era yo presidente de la Conferencia Episcopal. Y fueron unos ejercicios estrictamente ignacianos, con pocas digresiones, iba siempre al grano. Fueron realmente ejercicios espirituales en la escuela de San Ignacio. Después también conviví en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, en Brasil. Casi un mes estuvimos. Entonces también participó, obviamente, el arzobispo de Buenos Aires, y yo fui representando la Conferencia Episcopal Española porque es miembro de pleno derecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española y también el de la Portuguesa. Ahora también el de Estados Unidos y de Canadá, pero entonces participamos el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa y un servidor, y también tuve la oportunidad entonces de escucharnos, de hablar, de lo que fuera, y él presidió la comisión de redacción de los documentos. Y tengo que reconocer que ya me llamó la atención la precisión y el respeto con que las aportaciones que se iban haciendo eran realmente discernidas. En parte podían ser asumidas, en parte a lo mejor no, o enteramente asumidas, o no eran pertinentes, pero siempre con un gran respeto a los participantes en la iniciativa que se presentaban. Y después he tenido ya muchas ocasiones. Claro, yo en primer lugar quiero en esta oportunidad agradecer el que hace 10 años, el día 14 de febrero del 2015, me creó cardenal. Efectivamente. Yo lo agradecí. A mí me sorprendió porque yo me enteré por la radio aquel día cuando se anunció, porque él lo anunciaba, como hemos visto, con un papelito que llegaba en el bolsillo, y después al terminar el saludo del ángel,
pensemos en este caso, del Ángelus. Entonces leía los candidatos. Y yo aquel día, el día 4 de enero, que es cuando lo anunció, terminaba de celebrar en una residencia de ancianos de un pueblo cerca de Valladolid. A la 1 conecto la radio y me encuentro con esto. Dije, ¿pero qué es eso? Porque en otras ocasiones antes solía el nuncio comunicarlo un par de días antes. Entonces, claro, tuve que cambiar la ruta, irme enseguida a casa, porque claro, ya era un aluvión de llamadas. Bien, en todo caso, yo le agradezco la significación que con esto para mí de confianza, también de estímulo, de llamada a la colaboración, que aquel nombramiento significó. Después hemos tenido otras muchas reuniones, también con encargos particulares que no son del caso, que yo he procurado cumplir con fidelidad, con lealtad, también respondiendo a la confianza que se me manifestaba y a lo que yo humildemente pudiera aportar. Y así he tenido la relación con el Papa Francisco tantas veces. Qué bonito, don Ricardo. Entonces, por tanto, estamos viendo que este va a ser su primer cónclave. Es el primer cónclave en el que va a poder participar como cardenal. Aunque no puede estar en todas las reuniones, en la parte de la Capilla Sixtina, cuando estén votando, por edad no va a poder estar ahí, pero tengo entendido que sí que puede participar en las reuniones previas, ¿verdad? Sí. Efectivamente, en el cónclave solo participan los obispos que no hayan cumplido 80 años. Por poco, le pilla. Bueno, yo ya tengo 83, pero en todo caso, pues no puedo participar en el cónclave estrictamente dicho. Es decir, la votación que se celebra en la Capilla Sixtina, en un marco realmente incomparable. Lo cual también, digamos, es una coherencia el marco con la seriedad de lo que se trata. Pero hay unas reuniones previas, varios días, de solo los cardenales, y a esas reuniones sí hemos sido invitados y también se nos pide que participemos. Entonces, serán 6 minutos lo que cada uno de los participantes que desee para poder intervenir. Yo tengo ya preparada la intervención. Pero tampoco la voy a contar. No, lógico. No tenía yo el ánimo de preguntarle porque me imaginaba la respuesta. Entonces, son varios días en los cuales se presenta, se discierne la situación de la Iglesia, también la situación de la humanidad en la medida que se pueda hacer, para que a través de las cuestiones mayores, el desarrollo de la historia, tanto de la Iglesia como de la humanidad, vaya teniendo previsiblemente cuáles son las cuestiones mayores, los problemas más importantes, lo que se debería subrayar. No son cuestiones de poca monta, sino de gran trascendencia. Y en esas reuniones se va discerniendo poco a poco. Así aconteció también con el Papa, con el Papa Francisco. La intervención que tuvo en estas reuniones previas llamó la atención. Tanto sé que alguno le pidió permiso para poder utilizarla. Por ejemplo, el arzobispo de La Habana, que ya murió. Fue también una especie como de acierto para ver cómo responder a los problemas y a las interrogaciones, los desafíos que se abrían. Entonces, en esas reuniones se va aportando material. De hecho, hace poco, uno que había sido íntimo colaborador suyo, dijo que, por ejemplo, en las cuestiones de relación curia y economía y corrupción y anticorrupción y todo eso, que el Papa ha cumplido lo que en aquellas reuniones previas se había dicho. Entonces son, yo creo que también una oportunidad para aclararnos todos de en qué mundo estamos. Porque el ministerio de Pedro es un ministerio que hemos recibido del Señor, pero en cada situación histórica tiene que adaptarse, tiene que responder coyunturalmente. De esto es de lo que se trata en esas reuniones. Y a estas reuniones, si Dios quiere, yo pienso acudir.
No le voy a preguntar por quiénes puedan ser sus posibles candidatos, porque me imagino la respuesta y además creo que no es oportuno tampoco ahora de hablar de carreras electorales, porque la Iglesia no tiene nada que ver con unas cuestiones de partidos políticos, por mucho que hayan salido vaticanistas expertos hasta de debajo de las piedras estos días, pontificando sobre cuestiones que son complejas, ¿no? Pero sí que me gustaría, para terminar, preguntarle por dónde tiene que ir la Iglesia a partir de ahora. Quiero decir, ¿qué papa cree que necesita la Iglesia Católica para suceder a un grande en la fe como es Francisco? Son muchas cosas, pero solo apunto algunas. En nuestras latitudes, por lo menos de Europa occidental, necesitamos subrayar la iniciación cristiana. Nuestras generaciones, y hace no muchos decenios entre nosotros, la iniciación cristiana era una especie como de desarrollo normal de la vida del niño y de la niña y del joven, del adulto. Hoy, en un cambio de época, la Iglesia necesita también ver de qué forma iniciar cristianamente. Después, otro aspecto que a mí me parece importante: la Iglesia es misionera. Iglesia en salida, que el Papa Francisco ha dicho muchas veces, significa, por una parte, Iglesia que sale confiada en el Señor a evangelizar. Nuestro Señor Jesucristo también dice: salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejó el mundo y vuelvo al Padre. Salí del Padre. Iglesia en salida. E Iglesia en salida significa también que no nos encerremos en nosotros mismos, que no recortemos el horizonte de la vocación cristiana. Y se necesita relacionar lo que es la unidad interior, la comunión de la Iglesia con la misión. Unidos para evangelizar. Y la evangelización debe reforzar también la comunión interna. A mí esto me parece también otro aspecto. Y un tercero, y con esto, porque son diversos. Sí. Yo creo que es muy importante que el Señor nos conceda la gracia de hablar de Dios acreditando la palabra y la realidad de Dios, que a veces está desacreditada, y a veces desgastada, y a veces ocultada, y a veces no pronunciada, como que fuera una especie de tabú. Y la palabra Dios, con lo que significa la fe en Dios, debe de significar una especie como de reserva espiritual y humanizadora siempre. En este sentido, el Papa Francisco, yo creo que ha ido hasta los confines del mundo, lo que él ya dijo desde el principio. Con esas expresiones, él fue profesor de literatura. Entonces el Papa Francisco formulaba muy bien. Sí. Y tenía realmente a veces expresiones singulares que hacían fortuna. En todo caso, eso debemos de acreditar que el Señor nos conceda la gracia de no hablar de Dios en vano. Evidentemente, nunca blasfemar, no hablar de Dios en vano y tampoco ocultarlo. No tener miedo. Mostrarlo y acreditarlo y testificarlo, evidentemente con la palabra, con la vida, con la forma de vivir. Porque todos somos pecadores. El Papa acuñó ya hace años también una expresión que a mí me llamó la atención. La realidad fundamental que define a Dios es la misericordia. También un corazón amable, respetuoso, que escucha, que sabe acercarse a las dolencias de cada persona, al sufrimiento que va teniendo en su familia, en su trabajo, en su enfermedad, en las incertidumbres de la vida. Dios es misericordia. Ya dejo porque no se preocupe, sí, es un gusto escucharle porque además pues tiene mucho que decir, ¿no? en estos momentos y en los que pues la Iglesia se encuentra ante una encrucijada pues importante, ¿no? Y que veremos a ver la deriva. Yo lo que me gustaría simplemente es desearle que no solamente que tenga un buen viaje, sino que el Espíritu les ilumine
a los cardenales para que tengamos pronto pues un nuevo pastor en la Iglesia. Pero antes de todo ello tenemos que darle el último adiós al Papa Francisco y con ese sentimiento y ese cariño que le ha profesado la Iglesia siempre. Así que, don Ricardo, muchísimas gracias de corazón por esta entrevista. Buen viaje y volveremos a verle cuando tengamos nuevo Papa. Sí, yo voy a quedarme en Roma, como no tengo ya aquí un trabajo, digamos, estable que requiera la presencia cotidiana. Voy a quedarme en Roma para estas reuniones previas al cónclave y también para saludar al nuevo Papa y celebrar con él. Y una vez que ya el nuevo Papa ya comienza a caminar, que el Señor le dé fuerza y luz, ya me vuelvo a Ávila. Fenomenal. Pues aquí estaremos deseosos de escucharle sus primeras impresiones del nuevo Papa. Estaremos pendientes. Gracias, buen viaje. Muchas gracias. Dispuesto, por supuesto, a comunicar mi experiencia.